trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza en la palabra del Dr. Frank González. Su tema será Cuando la vida duele. Amigos oyentes, alguien, al escribirnos hace poco, preguntaba, ¿por qué me castiga Dios de esta manera? Una cosa viene tras la otra. No he terminado de salir de una dificultad, cuando ya estoy metido en otra. ¿Por qué? ¿Por qué?, preguntaba la persona que nos escribía. Estos tremendos porqués se levantan en la mente y en el corazón de miles y de millones de personas. Y amigo mío, no son fáciles de contestar. No lo son, sobre todo porque la persona que pregunta pocas veces conserva el dominio y la serenidad como para entender las respuestas que pueden darse a esta pregunta. A veces no solo no pueden entenderlas, sino que han llegado a tal grado de excitación, de desconcierto y hasta de desesperación, que ni siquiera atienden a lo que se les dice. Trataremos, sin embargo, de orientar este tema de modo que trate de ser una respuesta a esa pregunta. Establezcamos en primer lugar que la pregunta padece de un tremendo error de concepto. ¿Es que el sufrimiento es un castigo de Dios? Algunos así parecen creerlo. Así lo creyeron algunos pueblos antiguos. Y esa opinión se ha infiltrado dentro del cristianismo hasta tal punto que no pocos la aceptan como artículo de fe. Veamos cuál es el origen del sufrimiento. Se presentó por primera vez en el huerto del Edén. ¿Y qué fue lo que lo originó? ¿La voluntad de Dios? No. Fue el ser humano. Fueron nuestros primeros padres quienes lo provocaron. Cuando en la armonía y perfección del Edén y de la tierra toda, desobedecieron a Dios, introdujeron el pecado en el mundo. Los seres humanos abrieron un abismo que los separó de Dios y quedaron librados a sí mismos. El pecado, con toda su desesperanza, tenía un solo desenlace. San Pablo lo confirma cuando dice, la paga del pecado es muerte. Caída, la humanidad se envilecería cada vez más. Para salvarla de esa total caída, para evitarle que el derrumbe fuese más rápido, mucho más rápido, de lo que ha sido, el Todopoderoso, obligado por la actitud del hombre, se vio en la necesidad de pronunciar una palabra que hubiera querido evitar. El hombre necesitaba una ocupación que absorbiera su tiempo, algo que lo preocupara, algo que lo obligara a una lucha que con la ayuda del Todopoderoso lo mantuviera lo más alejado que fuera posible del mal y lo condujera a depositar su esperanza en el Mesías que se le prometía. Y Dios le dijo que la tierra sería maldita y que ellos con dolor obtendrían sus frutos. Produciría espinas y cardos, y el pan les costaría el sudor de sus frentes. ¿Era esto una maldición? ¿Era esto un castigo? No, era una bendición. El trabajo, el dolor, el sufrimiento que eso implica, era una especie de profilaxia contra el pecado, es decir, era una especie de tratamiento que le permitiría al hombre mantenerse lo más alejado posible de la fuente del mal y del pecado. Sufriría preocupaciones, tendría que afrontar problemas. La lucha absorbería todas sus fuerzas y sus energías, tanto físicas como mentales, pero todo ello aproximaría al hombre a su redención. Alguien ha dicho, la mente vacía es el taller del diablo. Cuando el sufrimiento la ocupa, cuando el dolor la absorbe, está sanamente ocupada. El dolor tensa la acción. Es una especie de salvavidas
que nos impide caer al fondo del abismo y nos lleva a confiar en el Salvador Jesús. La historia ha demostrado que muchas de las grandes obras de la humanidad se realizaron por hombres que estaban sometidos a un terrible sufrimiento, algunas veces de carácter físico, otras de carácter moral o intelectual. Cervantes no escribió la obra máxima de la literatura española en los días en que todo le era fácil y la comodidad abundaba. No, la escribió en una cárcel en la que pasó largos meses. Es probable que de no haber padecido Cervantes ese sufrimiento, Don Quijote, con Sancho a la saga, no hubiera hecho nunca las delicias de tantos millones de personas. La Divina Comedia de Dante Alighieri se originó en condiciones muy similares. Milton, el gran Milton, no escribió su gran obra El Paraíso Perdido, sino después de haberse apagado su vista. Ciego ya, le dictó a su hija su libro. Descartes, Kant, llegaron a la fama universal, pese a su precaria salud, y la lista podría ser interminable. No, amigo oyente, el dolor no es castigo. Es más bien una disciplina necesaria para nuestro carácter. A veces lo necesitamos para reducir nuestro egoísmo que nos lleva no solo a desearlo todo para nosotros mismos, sino hasta arrebatar lo que les pertenece a otros. El dolor reduce la vanidad, el amor propio, el orgullo que nos infla y nos infla hasta hacernos sentir que estamos por encima de todos los demás. El sufrimiento es la medicina que con frecuencia necesitamos. A veces, como la que receta el médico, tiene mal sabor, pero sana. Y esto es lo que realmente tiene valor. Tenía razón el apóstol Pablo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahora, al despedirnos, decimos a cada oyente: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.